Entonces, ¿ya puedo comenzar? Claro, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde ya invitar, quiero decir agradecer por la invitación, por la posibilidad de compartir este espacio con México, que tengo una afinidad muy importante porque tengo un nieto de mexicano. Así que siempre digo que para mí es muy agradable poder compartir esta experiencia académica con México y básicamente tener la oportunidad de presentar el libro de la licenciada Claudia Contreras. El nombre del título es Bulimia y Anorexia, un recorrido testimonial, estrategias posibles para la dirección de la cura desde un abordaje interdisciplinario en el ámbito de la salud pública. O sea, hemos compartido la grata experiencia de trabajar en el ámbito público. Yo coordinaba el equipo en el Hospital Durán durante muchos años, fuimos un equipo grande que fuimos cambiando de coordinadoras. Son como 40 y pico de años que trabajé en el hospital que amé y con la misma pasión, Claudia se desarrolló en el Santoyani, trabajando en una dura tarea que es el abordaje de los desórdenes alimentarios. Así que yo estoy profundamente agradecida por la posibilidad de presentar este libro que forma parte de la bibliografía que yo doy en la diplomatura. Y ella, por supuesto, que también es docente invitada de la diplomatura que coordino en la Universidad de Belgrano. Por tanto, quiero felicitar a Claudia por este libro y hoy intentaré transmitirles una aproximación, ¿no?, a las temáticas que aporta este libro y cuál es el contenido, su valor y por qué resultaría importante que los profesionales que estén interesados ya en el trabajo clínico o los que quieran empezar a estar interesados, poder aproximarse a la conceptualización de una persona que plantea, y esto me parece muy interesante, que es posibles estrategias para la dirección de la cura. ¿Qué quiere decir? No es un libro que abarca el todo, es un libro que desde la autora plantea la posibilidad de establecer algunas estrategias que permiten el abordaje de los trastornos alimentarios, convocando entonces también al trabajo interdisciplinario, evitando lo que dice Morán, el reduccionismo, ¿no? O el biologismo o el psicologismo. Entonces me encantan muchas de las propuestas que hace Edgar Morán con el concepto de complejidad y entonces cuando cuestiona el tema de la omnisciencia. Entonces este es un libro que abre, si bien el centro del trabajo es el psicoanálisis y la mirada psicoanalítica de Claudia, no dejamos de tomar en cuenta los que trabajamos con los trastornos alimentarios la importancia de la interdisciplina. Entonces, este libro, como es testimonial, nos va a contar la experiencia que ha tenido Claudia en el desarrollo teórico a partir de su experiencia clínica en un hospital público y también en la clínica privada. Pero bueno, el hospital público nos da un montón de capacidad de trabajo interdisciplinario y un elemento muy importante que señala la licenciada es que cuál es su mirada, cuál es el recorte teórico clínico de Claudia, que sería el abordaje desde una perspectiva de género. Y esto es importante porque es su sello, es su visión del trastorno alimentario, de los desórdenes alimentarios. Y por tanto, profundiza sobre la problemática del adolescente, cómo se manifiesta y por supuesto sabemos que la adolescencia es la población de riesgo, ya que el trastorno alimentario tiene una edad de comienzo entre los 11, 12 para anorexia y un poquito más tarde para una bulimia nerviosa. Pero los trastornos de imagen corporal en una persona pueden iniciarse a los 4, 5, 6 años y el desarrollo del trastorno alimentario o de una anorexia nerviosa a partir de los 11, 12. Entonces es una clínica que nosotros necesitamos saber y profundizar y todo lo que plantea
Claudia, acerca del proceso de duelo que implica la adolescencia y cómo se hacen complicados los duelos propios de la adolescencia, entre ellos el duelo del cuerpo infantil. También se hace una pregunta que me parece como interesante y valiente para ella, porque tal vez distintos marcos teóricos pueden plantear cuestiones diferentes. Ella se plantea la pregunta: ¿es un síndrome o una entidad clínica? Y yo creo que eso lo va a desarrollar ella en su ponencia, lo cual también me parece algo muy, muy interesante. Y como dije antes, dada la complejidad de estos trastornos alimentarios, eh, se plantea la importancia del trabajo interdisciplinario, porque los trastornos alimentarios transitan episodios clínicos como bradicardia, disminución, por supuesto, del peso extremo, fragilidad, abulia. En el caso de la bulimia nerviosa, caída del esmalte dentario, pérdida de piezas dentales, caída de cabello, flujo ácido, irritación intestinal, laxantes, bueno, un montón de complicaciones clínicas que amerita el trabajo interdisciplinario. Nadie es el dueño de la clínica del paciente. La lectura psicoanalítica aporta, el clínico aporta, el nutricionista aporta, porque el cuerpo de este paciente, la subjetividad de este paciente, de estos pacientes, así lo ameritan. Y la intervención tal vez es muy importante en cuanto a lo interdisciplinario. ¿Y por qué es importante la bibliografía y los cursos? Porque tenemos que evitar, básicamente, primero, que el paciente llegue a un riesgo de vida tal que amerite una internación clínica. Y algo muy importante, que por supuesto que se trabaja internacionalmente, cómo evitar la cronificación de los pacientes, para lo cual es necesario realizar dispositivos eficaces que justamente eviten la cronificación, que es de alguna manera lo que propone en su libro la licenciada Claudia Contreras. Entonces, la complejidad sintomática, la complejidad psicopatológica variada, ¿no? Porque no tenemos un cuadro totalmente definido, porque hay matices en los desórdenes alimentarios, pero que sí o sí, trabajando con población pública y adolescente, amerita el trabajo de lo familiar. Y en esto también, en su libro, Claudia nos plantea el trabajo de qué lugar ocupa este paciente, este paciente, este adolescente o este puber dentro del sistema familiar. Sujetos sujetados, ¿no? Dice Claudia, para comprender el lugar que ocupa el niño o niña dentro de la estructura familiar. Tal vez hablemos en femenino porque hay un porcentaje mucho mayor de trastorno alimentario en niña que en varones. Entonces, de esta configuración familiar surge también cómo es la construcción de la femineidad y del vínculo con el cuerpo. Y acá hablo de Piero Lanier porque Piero Lanier es una de mis autoras favoritas, y entonces Piero Lanier plantea: nacimiento de cuerpo, origen de una historia. Y este cuerpo va a estar atravesado, ¿no?, por el discurso cultural, el discurso religioso, el discurso científico. ¿Mm? El discurso, por supuesto, como dije antes, familiar, cultural, científico, cada uno va a proponer un sistema de ideales, ¿no? También es importante saber cómo se vive la religión desde la relación con el cuerpo desde la religión, desde la cultura, que ya sabemos los ideales. Entonces, la familia es portavoz de los sistemas de ideales de esta cultura. Y dentro de esos ideales podemos tener el ideal de la delgadez, tratado la delgadez como si fuera la belleza, que no lo es, pero así está implícita a veces en estos pacientes, y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la configuración del super yo, y entonces hablamos de esos ideales de perfección tan característicos en un desorden alimentario. Entonces, desde el discurso cultural, lo que plantea la licenciada es que ubica a la mujer como objeto cultural bajo el poder heteronormativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a analizar aquí? La influencia de los medios de comunicación, la influencia de las redes en la construcción de este ideal, y también va a hablar de la política, también creo que esto lo va a mencionar Claudia.
Entonces, cómo esos sistemas de ideales atravesados o transmitidos como portavoces por los padres, pero también, como dice una autora, el super yo digital, no recuerdo Jerez, no me acuerdo el apellido en este momento, que Marta es un libro, Jerez, esa, que Marta Jerez, me pareció Ambertín, muy sí. interesante porque para nosotros el trabajo del super yo en el trastorno alimentario es muy importante. Entonces, creo que ella también abarca este tema y menciona, y también no podemos dejar de tomar en cuenta en esto la presencia de esas redes como Ana y Mía que propician el desarrollo del trastorno alimentario. Y luego otro tema, como veamos digamos, el recorrido del libro es extenso, va puntualizando las cosas claves que necesitamos saber. Claro, si nosotros hablamos de adolescencia, hablamos de los discursos culturales, también vamos a hablar de la prevención. Y entonces aquí hace una diferencia, Claudia, sobre una cosa es la prevención y otra cosa es la promoción de la enfermedad. Por tanto, en la prevención tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a hacer, qué diseño de prevención vamos a hacer para que la prevención no se transforme en una promoción de la enfermedad. Entonces, es muy, muy importante este punto porque cerramos el libro con la propuesta de los distintos dispositivos que diseñó Claudia para el abordaje de los desórdenes alimentarios, que es sumamente importante, abordajes que implican profundizar sobre la temática y sobre las complejidades emocionales que habitan a estos pacientes, que no siempre son adolescentes, también pueden ser personas, nosotros tenemos aquí en nuestro centro personas de 30, 40 y 50 años con desórdenes alimentarios que han comenzado en la adolescencia. Entonces Claudia dice, bueno, en realidad el problema es que nunca transitaron y superaron la adolescencia. Y para cerrar, también nosotros desde el Hospital Durán creamos, digamos, fuimos el motor de la creación de esta red interhospitalaria donde nos conocimos con Claudia. Y entonces, para cerrar, es muy importante, ¿no? El trabajo interdisciplinario, pero también el trabajo entre los distintos equipos que se dedican al trabajo de los desórdenes alimentarios. La red de trastornos alimentarios en su momento convocaba a los distintos hospitales del gobierno de la ciudad que trabajaban con desórdenes alimentarios. Y así intercambiábamos ideas, propuestas, o un paciente que no podía venir a nuestra zona geográfica lo podríamos derivar al Santoyani y así empezábamos a hacer jornadas, congresos, eventos que tenían que ver con esta jornada, justamente intercambiando ideas. Entonces, ni más decirles que agradezco profundamente a Claudia la posibilidad de poder presentar este libro e invitarlos a ustedes que lo conozcan el libro, si ya conocen la problemática o si quieren comenzar a trabajar, tienen la oportunidad de conocer. Por supuesto, lo que yo hice es un paneo muy general para que ustedes conozcan la importancia que tiene este libro para el tratamiento. Como vieron, hay distintos matices con un marco teórico que es el psicoanálisis. Piensen que mucha bibliografía sobre trastornos alimentarios está basada en lo cognitivo-conductual. Bueno, esto es un recorte desde un paradigma psicoanalítico. Entonces, sin más, le agradezco nuevamente a Claudia esta oportunidad y te doy la palabra para que vos, que sos la protagonista de la presentación, hagas tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, bueno, a todos por interesarse en esta temática que es tan especial, ¿no? Voy a agradecer al doctor José Mendoza Landeros por la invitación que nos trasladó para que participemos en esta importantísima jornada de la publicación psicoanalítica, bueno, de nuestro querido país hermano México. Bien, yo no tengo nieto, pero tengo sobrino. Así que en cualquier momento andamos por ahí. Bueno, también quiero agradecer a mi colega, la licenciada María Teresa Pancita, que me acompaña en esta mesa y con quien, como ella lo ha dicho, hemos compartido casi durante 20 años de trabajo, parece increíble,
en la red interhospitalaria, que fue una cosa muy buena que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, una red interhospitalaria de trastornos de la conducta alimentaria, que justamente tenía en ese momento la función de brindarnos apoyo y ayuda recíproca. No solamente era para atender a los pacientes, sino para que los profesionales pudiéramos contar con recursos que de pronto no teníamos en nuestro hospital, ¿no? Bueno, en esa época coordinábamos, como ella ya lo explicó, yo el Hospital Santoyani, el equipo del Hospital Santoyani, y María Teresa coordinaba el equipo del Hospital Durán. Fue Bueno, justa, formaba parte del equipo porque en ese momento estaba había la doctora, coordinación, íbamos cambiando la coordinación, después sí, durante 20 años me quedé coordinando yo, 15, bueno, 20 son años, los sí. 20 años que yo trabajé con vos. Sí. Claro, más o menos. Bueno, fue justamente durante esos años que me dediqué a investigar con profundidad y mucha preocupación la causa de las patologías alimentarias. Y fue lo que dio nacimiento al libro que estamos presentando con mucho entusiasmo en este congreso. Voy a contarles en unas breves palabras el contexto histórico en el cual surge la idea y mi necesidad de escribir este libro. En los años 90, en los hospitales públicos porteños comenzó a haber una creciente demanda de pacientes que consultaban por presentar sintomatología alimentaria. Pero estos pacientes no demandaban en forma directa en salud mental, sino que llegaban derivadas de las distintas especialidades médicas y desde la Guardia General. Eran pacientes que se negaban a alimentarse y, según los propios médicos, no había ninguna causa orgánica que pudiera justificar la conducta alimentaria inapropiada que presentaban. Es decir, no había un correlato orgánico con la sintomatología clínica de los pacientes. En ese entonces, al igual que sucedió en su momento con las pacientes histéricas, desde el saber médico no se podía dar cuenta de la etiología de estas patologías alimentarias. En ese sentido, veía cierta similitud entre las pacientes bulímicas y anoréxicas y las pacientes histéricas. Recordemos que fueron las pacientes histéricas las que de alguna manera pusieron en duda el saber médico. La histeria confrontó la medicina con su sintomatología, porque sus síntomas físicos no seguían las leyes de la anatomía. Lejos de tratarse de una simulación, la histeria pone en evidencia que no se trata de quitarle el síntoma al cuerpo, que es lo que hace la medicina, ¿no? Sino que justamente el síntoma en el cuerpo es lo que nos habla de otro cuerpo del sujeto, que es el cuerpo imaginario. Es decir, la histeria renuncia al cuerpo de la medicina fabricando un otro cuerpo que le es propio, y es el cuerpo imaginario, del que el síntoma da cuenta. Y como sabemos, el cuerpo imaginario está determinado por el lenguaje, en el proceso de la constitución de la subjetividad psíquica. Es decir, la histeria dio cuenta de la singularidad psíquica a través del cuerpo imaginario. En ese entonces, la medicina nada sabía hacer para el cuerpo imaginario como resultado del lenguaje. Y al no presentar a las pacientes histéricas una base orgánica en el cuerpo anatomofisiológico que pudiera dar fundamento a los síntomas que presentaban, fueron consideradas en esos años pacientes simuladoras. Ahora bien, volviendo al contexto histórico, en los años 90, algunos tratamientos trabajaban con un enfoque médico-nutricional que, si bien tenía en cuenta los aspectos psicológicos, la función del psicólogo en esos tratamientos consistía en readaptar la conducta alimentaria del paciente. Desde este enfoque, la negativa a comer por parte de las pacientes, como así también el hecho de ocultar y esconder comida o sus conductas evitativas para alimentarse, eran interpretadas como conductas desadaptadas de pacientes mentirosas, caprichosas o, como dije antes, en el mejor de los casos, enigmáticas. Me detengo en la palabra enigmática, porque desde el punto de vista lingüístico tiene un correlato directo con la idea de que nada se sabía de la etiología de estas patologías, lo cual habilitaba de alguna manera la idea que estas pacientes podrían ser simuladoras o mentirosas. Ahora bien, ante la multiplicidad de síntomas, signos clínicos y de salud mental que presentaban estas pacientes, fue necesario como metodología de abordaje realizar los tratamientos en forma interdisciplinaria, que es lo que resaltaba María Teresa, ¿no? Que es una forma de trabajo menos frecuente de lo que suponemos,
y es una forma de trabajo fundamental e imprescindible en el abordaje de estas patologías. Nos enfrentábamos en ese momento a una clínica desconocida, con pacientes que solían presentar un gran riesgo vital clínico, no tenían conciencia de enfermedad y mucho menos aún tenían una demanda de análisis. Además, la complejidad del cuadro clínico requería implementar en forma creativa nuevas modalidades de abordaje, por lo que fue necesario incluir en forma disruptiva algunas de las múltiples conceptualizaciones que el psicoanálisis ha generado en su recorrido histórico. De esta manera, a lo largo de 17 años de trabajo, fui construyendo algunas hipótesis que me permitían realizar el trabajo clínico y luego teorizar las conceptualizaciones que emergían de la clínica del uno por uno, para finalmente dar nacimiento a un marco teórico clínico propio para el abordaje de estas patologías. Así fue como en la puesta en escritura de un recorrido testimonial propio acerca de las vicisitudes y esfuerzos que implicó diseñar y llevar adelante dispositivos capaces de alojar una problemática por años maltratada en el ámbito público y privado, fui realizando un recorrido clínico, registrando los testimonios del sufrimiento humano, como así también mi propio testimonio respecto a los obstáculos epistemológicos, interrogantes e hipótesis que me acompañaban y confrontaban cotidianamente. En el trabajo clínico hospitalario intentaba no apartarme de una posición ética y política de no neutralidad, es decir, en la búsqueda de encontrar las causas de una demanda poblacional casi epidémica, intentaba de alguna manera leer los indicadores sociales del malestar en la cultura, que hacía síntomas los propios sujetos que nos consultaban y que se presentaban como emergentes socioculturales y representantes de un nuevo paradigma que nos convocaba como profesionales de la salud mental a dar una batalla clínica, ética y política. Bulimia y anorexia nerviosa, un recorrido testimonial, nace como una necesidad de escribir y decir lo que las pacientes enmudecidas y silenciadas expresaban mediante el estallido del conflicto mental en sus cuerpos a través de la emergencia clínica, mediante una sintomatología alimentaria egosintónica que hacía resistencia y denunciaba el malestar en la cultura. En este punto, considero que la sintomatología alimentaria que presentan estas pacientes debe ser leída como un sinónimo de resistencia, de revuelta. Podríamos decir que es un síntoma de resistencia sociocultural no patológico. Ahora bien, la población clínica con la que me encontraba presentaba, entre otras características, que un 90-95% eran mujeres. Nació, dice, la histeria puso el cuerpo y nació el psicoanálisis. En este caso podemos decir, las mujeres pusieron el cuerpo y convocaron al psicoanálisis con perspectiva de género, como el principio epistemológico que requiere el abordaje de la clínica de los trastornos alimentarios. También el trabajo terapéutico nos invitaba a realizar un proceso deconstructivo de algunos de los conceptos de la teoría psicoanalítica que, como sabemos, se encuentran naturalizados desde hace décadas en el modelo patriarcal que también la atraviesa. En ese sentido, considero que los aportes del psicoanálisis al tema, como así también el trabajo clínico, no han sido suficientes para dar las respuestas necesarias que pudieran incidir en la disminución de la prevalencia y de la incidencia de estas patologías, no habiéndose observado en los últimos años avances en los tratamientos asistencialistas de diversa índole en relación al tema. Podemos decir entonces que con el psicoanálisis no alcanza, pero debemos tener en cuenta también que sin el psicoanálisis no se puede. Respecto de las hipótesis teóricas clínicas, nuestros esfuerzos como analistas siempre transitan sobre la difícil frontera de la singularidad, donde el sujeto del inconsciente es un sujeto relacional, lo que nos confronta con la sociedad y los mandatos socioculturales. Y es en el encuentro con los discursos del poder donde se hace necesario sostener la ética de no patologizar la adolescencia. Desde nuestra ética no debemos renunciar a sostener el deseo en búsqueda de la verdad historizada del sujeto que es presente
y en ese sentido, en la dirección de la cura, se hace necesario acudir a los múltiples aportes que ha producido el psicoanálisis en su recorrido histórico en búsqueda de aliviar el sufrimiento humano. Este libro se propone dos grandes esfuerzos: pensar lo clínico y lo institucional, sus especificidades y sus vinculaciones con la sociología, la antropología y todas aquellas disciplinas que tienen incidencia en las conductas alimentarias de la población de riesgo. Porque lo que la gente come, como así también la tecnología que consume, son determinantes de la salud y enfermedad de la población adolescente. Por último, este libro intenta hacer un aporte para la salud pública. Es un libro que da testimonio, y las teorías y estrategias clínicas que se presentan son el resultado de 17 años de trabajo clínico y de investigación en el ámbito de la salud pública, y deja abiertas preguntas para quienes se interesen en profundizar y seguir investigando en esta compleja y maravillosa clínica. Muchas gracias a todos. Muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Si tienen preguntas para hacernos, aquí estamos. Agradecemos profundamente por su exposición, por compartirnos su recorrido y por abrir este espacio de reflexión sobre un tema tan sensible y actual. Ahora abriremos un espacio a las preguntas, cuestionamientos, comentarios, algunas intervenciones de nuestro público. Actualmente creen que haya una mayor prevalencia de la bulimia y anorexia con respecto también a los estereotipos que estamos viendo por las redes sociales. No, no alcanzo a escuchar bien yo. No sé si vos escuchás bien, María Teresa. No. No, yo no. Si hay aumento del trastorno alimentario por los estereotipos de las redes, ¿eso preguntaste? Sí, es correcto. O sea, digamos, si las redes sociales, sí. O sea, creo que en algún punto hubo un trabajo, por lo menos en la Argentina, eh, en donde se intentó proponer un eslogan que es del cuerpo no se habla. Y esto, si bien en las redes hay un predominio de tal vez modelos estéticos, lo que se muestra mucho hoy es el fitness, por ejemplo, que es un cambio con respecto a la delgadez que presenta tal vez una anorexia nerviosa. Entonces, si bien se sigue manteniendo esa búsqueda de la delgadez, pensemos que la delgadez para cada paciente puede estar significando cosas distintas, digamos. No es lo mismo la búsqueda de la delgadez neurótica, la búsqueda de la delgadez en relación a un modo de funcionamiento neurótico, que la búsqueda de la delgadez en aquellas personas que representan prácticamente su existencia, donde tienen un componente psicopatológico más severo, ¿no? Si bien las redes y como decimos, el discurso cultural interviene, afianza, a veces potencia, hay una pequeña modificación en cuanto a talles un poco más grandes, por lo menos en Argentina, ¿no? Porque en Europa los talles hay muy grandes, en Estados Unidos también, pero no alcanza este discurso cultural para generar una patología severa y creo que en el último tiempo, si bien no hay una marcada disminución del trastorno alimentario, hay un corrimiento de los valores estéticos hoy, hay una tendencia a correrlos hacia lo que tiene que ver con el cuerpo muscular, delgadez extrema. Entonces, este cambio en el paradigma donde los medios de comunicación están transitando, están proponiendo este nuevo modelo, va a tener efectos a posteriori, digamos, ¿no?
Pero como también estamos hablando de un trastorno de imagen corporal, es posible que el paciente nunca reconozca el cuerpo que tiene. Entonces, nosotros trabajamos esos niveles, ¿no? Las distorsiones perceptuales que tienen los pacientes con este tipo de problemática, ¿no? Que es un eje fundamental en el tratamiento. ¿Vos qué pensás, No, sí, Claudia? coincido con vos en este corrimiento que en aquellos años era ser flaco, era la cultura de la delgadez. Flaca, Sí, flaca, Twiggy, claro, los ¿no? modelos Era Twiggy. Además espiga, se usaban sí, personas sí, muy famosas con cuerpos muy modelados, comiendo un yogur, ingiriendo muchos alimentos diet. Me acuerdo que era la cultura diet, la cultura de la delgadez. sí, También creo yo que nosotros cuando empezamos a atender estos pacientes era, era una epidemia, me acuerdo que era tremendo sí, y después de un par de años realmente bajó bastante, porque bueno, también hacíamos trabajos en colegios, íbamos a distintos lugares y sí, promocionábamos sí, esta sí, cuestión de sí, promocionar por ahí conductas sí, saludables, ¿no? sí, Sí, yo creo que hoy me parece que no tiene, si bien tiene impacto, como decís vos, no tiene el impacto que tuvo en los 90 toda la moda sí, light y la cultura de la sí, delgadez que hizo una explosión casi sí, epidémica. Hoy claro, creo que está, no sé de otros países porque no tengo estadísticas, pero yo lo que veo es que está también esto de que el cuerpo no se habla es muy bueno. Es sí, muy sí, bueno sí, porque sí, como que hay una autorregulación, ¿no? Hay sí, una autorregulación de la sociedad se autorregula. Bueno, como dice Foucault, ¿no? Cuando cuando habla del panóptico de que cuando uno se siente observado, uno se autorregula, ¿no? Y bueno, la sociedad censura este tema de sí, hablar de los cuerpos, entonces la sí. sociedad se autorregula. Sí, en una cultura tan exigente como era la nuestra, ¿no? No, no sé si Sí, en México es lo mismo. Nuestra cultura era un poco bastante eh, exigente con respecto a este tema, a la ¿no? Pero estética, yo creo que se ha flexibilizado. sí, No está en la misma categoría que puede estar la obesidad, que es una ah, verdadera pandemia, ¿no? claro. Sí. Ahí, bueno, de eso se maneja muy bien el tema de la obesidad, ¿no? Porque a veces se confunde el trastorno alimentario con la obesidad. Y bueno, me estaría bueno que vos expliques la diferencia de esto, ¿no? Claro, bueno, puede ser una persona que tiene un importante sobrepeso o obesidad que tiene, bueno, el trastorno por atracón, puede transitar como trastorno alimentario desde un bajo peso, normopeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Pero los mecanismos de producción sintomática de una obesidad mórbida son diferentes. Como siempre digo, hay un campo genético importante, pero no, por lo menos mi postura, no todas las obesidades para mí serían, tomando en cuenta justamente la lectura desde el psicoanálisis, una enfermedad clínica, ¿no? O sea, Mm, creo que hay todavía, estamos abordando de diferentes formas, con diferentes estrategias terapéuticas, la obesidad, pero como vemos, aún sigue siendo una pandemia. Entonces hay mucho por trabajar en el tratamiento psicoanalítico de la obesidad. En este grupo de comportamiento alimentario nosotros estamos trabajando sobre ciertos dispositivos, sobre digamos, la transformación, tanto en trastorno alimentario como en obesidad, de dispositivos desde el punto de vista psicoanalítico que colaboren, ¿no? con digamos, la mejoría de esta pandemia que realmente es bastante alarmante, ¿no? Y lo que es muy, pero muy importante es cómo se aborda un adolescente con obesidad. Ahí hay que tener muchísimo cuidado a través del proceso terapéutico o qué paradigma nutricional o desde qué paradigma nosotros trabajamos con respecto a los pacientes para evitar obsesionar al paciente, que el paciente pase de una obesidad a un trastorno alimentario. Entonces también yo a veces pienso que un factor de riesgo es el tratamiento de un adolescente o puber con obesidad o con sobrepeso para evitar, ¿no? el pasaje de ese claro. niño
o ese adolescente hacia una bulimia nerviosa, una anorexia nerviosa, porque nosotras vemos un montón en la clínica, digamos, muchos de estos pacientes con trastornos alimentarios con antecedentes de bullying, habiendo Claro, tenido sobrepeso u obesidad, que luego tienen terror a recuperar su peso y son muchas veces claro. anorexias, ¿no? O Sí. bulimias nerviosas. El bullying ahí actúa como un factor desencadenante del Claro, trastorno alimentario por el efecto traumático que tiene sobre una persona vulnerable, ¿no? Porque totalmente. el bullying no se lo hacen a cualquiera, siempre esas personas muy vulnerables. Totalmente de acuerdo, Es totalmente de así. acuerdo. Sí. Otra población de riesgo, obviamente, son los bailarines, los actores, ¿no? Eso también, aunque la mayoría de los bailarines y actores y modelos no tienen trastorno alimentario, hay un Mm, sector de esa población que si las características físicas para entrar a bailar a una ópera o al Colón, uno tiene que tener determinada estructura física. Y a veces lo que parece cruel puede ser un punto de corte porque aquellas personas que no tengan esa composición física van a ser torturadas dentro del sistema de la danza. De verdad, yo como bailarín que he mm, trabajado y he bailado, o sea, realmente es una población de riesgo en aquellos que pueden tener mucho talento, pero que las condiciones estructurales del físico no encajan con el requerimiento del cuerpo de baile. Entonces ahí tenemos también otra población de riesgo. claro. Sí, yo creo que en definitiva siempre es cómo llega una persona a la pubertad y bueno, especialmente a la pubertad y a partir de ahí cómo transita la adolescencia, que estas cuestiones pueden impactar desarrollando un trastorno alimentario. En el caso de los bailarines, bueno, esta presión, esta tortura, esta exigencia que tienen las bailarinas, bailarines, puede desencadenar un trastorno alimentario. En otras personas no, va a depender del grado de vulnerabilidad psíquica que tengan Absolutamente, al momento, digamos, que transiten ese tipo de situaciones. exactamente, ¿No? tal cual. Bueno, y por eso ahí vemos nosotros la diferencia entre un síntoma y una entidad clínica. ¿Mm? Ahí está, ahí está. Claro, claro, porque estas enfermedades, desde mi propuesta, desde mi visión, desde mi marco teórico, son entidades clínicas, no son síntomas. Síntomas es aquello que, bueno, que de pronto podríamos decir, comparándolo con la medicina, el síntoma sería la fiebre y la enfermedad sería lo que ocasiona la fiebre o la entidad clínica, ¿no? Son entidades clínicas porque tienen su, eh, tienen su recorrido libidinal con anclaje en distintos puntos de fijación de la zona erógena oral y la zona erógena anal. La bulimia se estanca, la libido en la zona erógena anal y el recorrido de la pulsión, justamente el movimiento pulsional, es sadomasoquista. De ahí viene todo el circuito atracón-vómito, que bueno, que determina que destruye al sujeto, porque el sujeto se toma a sí mismo como objeto a ser destruido, no objeto de placer, sino objeto de goce. Y en la anorexia tenemos la fijación de la libido en la zona oral, ¿sí? Por eso es más grave la anorexia, porque se constituye más tempranamente y es de muy difícil resolución y en algunos casos no. ¿Mm? Me Sí, parece importante hacer esta diferencia entre entidad clínica y sintomatología, pues no podemos confundir un síntoma alimentario de una persona que a lo mejor, no sé, puede tener hasta una psicosis con una anorexia o una bulimia. ¿Mm? sí, bueno, digamos, con respecto a esto, por eso dije, puede haber diferentes posturas, digamos, ¿no? No todas las presentaciones, primero, como vos decís, hay que hacer diagnóstico diferencial con respecto a cuadros que no tienen nada que ver con un trastorno alimentario, que puede ser un fenómeno depresivo, en donde una Claro, persona no tenga ganas de comer y verdaderamente no tiene nada que ver con un trastorno alimentario, que hemos hecho muchos diagnósticos diferenciales de otras problemáticas, ¿no? Y, digamos, dentro de lo que es la severidad de la presentación clínica, hay matices, ¿no? Hay un claro, modo de presentación mucho más neurótica, en donde la belleza está muy vinculada a la delgadez, pero como un valor estético
mal estructurado, una construcción edípica mal estructurada o un modo de funcionamiento más de corte más border, o sea, Claro, que sí, de alguna manera eso también es lo que podríamos decir, digamos, los trastornos alimentarios más complejos, muy severos, como vos decís, que a veces rozan lo psicótico sin serlo, claro, son trastornos pero que son narcisistas graves. graves, que son problemáticas muy complejas, de difícil acceso, son las que te hacen trabajar, pensar estrategias, modos de abordaje, trabajar la frustración, trabajar con los padres, o sea, es una problemática que hay que tener, como siempre digo, para trabajar con trastornos alimentarios, disponibilidad psíquica. Yo tengo que Claro, saber que cuando trabajo con un paciente grave, recidivante, complejo, necesito tener disponibilidad psíquica para saber si yo puedo afrontar el devenir de una clínica tan compleja como es los pacientes graves, ¿no? Que ameritan internaciones, que ameritan hospitalería. Tengo que tener la disponibilidad para trabajar amorosamente con pacientes que sufren, pero que son muy recidivantes muchísimas veces. Entonces, creo que la escritura, como vos decís, y el poder escribir sobre, bueno, una de las estrategias que utilizo es la escritura para los pacientes y para los terapeutas también, ¿no? Porque a veces son situaciones tan complejas, situaciones de vida tan complejas donde se juega la vida y la muerte, que el intercambio profesional es muy importante, ¿no? Eso creo que sí, era, es básico. sí, No se puede, con esta clínica solo no se puede. sí, sí, es Con verdad, esta clínica se necesita un acompañamiento, se necesita, más allá de que uno tenga muchísimos años de trabajo, siempre sí, es bueno tener una interconsulta con un colega que trabaja en el sí, mismo tema y sí, también trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no? sí, Apoyándonos sí, en sí, confiar que el tratamiento clínico está, digamos, bien sostenido, ¿no? Para poder sí, trabajar. Sí, sí, tal cual, sí. sí. Así que No sé bueno, no sé. si alguien Y si era quiere una pregunta preguntar y algo. no lo dejamos hacer más preguntas. No lo Nos, dejamos hacer más nos preguntas. hablamos todo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Eh? De manera breve, porque estamos prontos al cierre de nuestra mesa. Adelante. Bueno, Sumar a la familia, porque si bien nosotros con este tipo de pacientes trabajamos en la consulta y vemos los procesos transversales, pero la familia muchas veces es el origen del bullying o de la violencia respecto al cuerpo. Totalmente, sí, claro. Por- totalmente, sí, sí, por eso yo lo llamo sujetos sujetados a una dinámica familiar, porque digamos la familia es la enferma en general, no hay una paciente enferma, hay un grupo familiar y el paciente con trastorno alimentario es un emergente. tal Digamos, la cual. familia de alguna manera necesita que ese sujeto, digamos, ese integrante de la familia ocupe ese lugar de la patología, ¿no? Entonces sí, es así, la familia, por eso Sí, hay que trabajar con terapia familiar. sí, sí, y nosotras intentamos en el equipo, ¿no? Siempre tratamos de, digamos, tomar muy presente lo que vos decís que es muchísimas veces, el bullying, el maltrato, la violencia verbal o corporal. Entonces tratamos de armar dispositivos en donde logremos que los padres también trabajen, o en grupo de padres, ¿no? Donde el padre trabaje su problemática. En general, en Claro, los grupos, primero te hablan siempre de la hija y nosotros muy mal, necesitamos, muy claro, mal hablar de la que hija, el muy mal. paciente hable de su propia problemática, de todas esas ansiedades eh, simbióticas de muchas mamás por ausencia de la figura paterna. Por supuesto, siempre, por lo menos en nuestra clínica, las que más participan bien mal son las mamás, pero es muy importante para mí el trabajo familiar, porque si ese núcleo patógeno, por supuesto, si no se puede, no se puede, trabajamos otros dispositivos, pero es tan importante ayudar a esa familia, ¿no? Sin condenarla, sin juzgar, sin, digamos, usted es el culpable, pero sí responsabilizando al paciente, a la familia, de la importancia del trabajo en equipo para que
la evolución del tratamiento pueda dar de alguna manera el curso necesario para la recuperación de un paciente grave, ¿no? Entonces, a más grave, muchas veces los pacientes, a veces más complicada es la transformación familiar. No siempre se da, por supuesto, como trabajamos caso por caso, tendemos a no generalizar, pero el trabajo con la familia desde el primer momento es fundamental. Después está el otro elemento cuando los pacientes ya tienen 20, 21 años que no quieren que trabajemos con la familia. Bueno, ahí tenemos que, bueno, ver si es posible aceptarlo o no y de qué manera, pero el trabajo familiar pienso yo que es un trabajo muy interesante, que uno puede tener talleres, puede tener grupo de padres, puede tener sesiones individuales con los padres, sugerirles tratamiento individual, y cuando los padres no aceptan nada, bueno, tenemos que convocar a trabajos que sean trabajos vinculares, trabajos familiares. Bueno, sí, el abordaje familiar es muy importante. Muchas gracias por tu intervención y por acompañarnos. Ya nos acercamos al cierre de nuestra mesa. Quiero agradecer su Bueno, participación, por compartirnos su experiencia, su trabajo desde un lugar interdisciplinario sobre la escucha psicoanalítica. Yo quiero agradecer a ustedes por acompañarnos y muchas gracias. Bueno, muchísimas muchas gracias por la gracias. invitación. Y bueno, Bueno, tienen, creo yo, el libro ahí para comprar, para degustarlo sensorialmente, para que ustedes puedan comprar este libro y que sea un aporte más a la bibliografía que uno puede leer con respecto a los desórdenes alimentarios. Así que te agradezco, Claudia, la no, al invitación. contrario, Y al agradezco contrario. a la audiencia por escucharnos nuestra charla, que nos entusiasmamos hablando y no Sí, paramos. sí, sí. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias, María Teresa. Y bueno,